Quiere una hoja. Muy bien. Pues hoy es un día importante. Me dices, David, ¿por qué es importante este día? Bueno, primeramente es el Día del Señor. Eso es lo más importante de este día. Es un día que paramos, damos espacio, dejamos a un lado nuestros asuntos que nos llevan locos por la vida y hoy estamos aquí para pensar en lo espiritual. Y eso siempre lo convierte en un día importante. Pero hoy es un día también importante porque habiendo pasado semanas mirando ese pensamiento de esta frase, el que tiene oídos, oiga, pues hemos llegado hoy al final de esta serie de mensajes. Porque hoy ya terminamos todos los pasajes y entonces lo que quería hacer era pues tener un momento para hacer un poco de recapitulación, porque no sé de vosotros, pero cuando empezamos esto de el que tiene oído, en el mes de enero, hacía frío fuera, yo acabo hoy de cambiar el aire de calor a frío. Ahora, si tenéis frío, mirad dónde está Alex. Alex es el encargado hoy del aire, pero bueno, he notado que empieza a hacer calor y casi no queremos más calor, necesitamos un poco de frío hoy. Hemos estado semanas mirando estos pasajes y conviene aquí al final tener un domingo para frenar y mirar todo lo que hemos visto y hacer esa recapitulación. El último pasaje donde encontramos esta frase se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, aunque no hay ninguna indicación de que estas palabras son de Cristo específicamente, pero curiosamente encontramos esta frase y llegaremos a este pasaje hoy. Pero hoy noto que hemos visto que a lo largo del Nuevo Testamento hay 16 veces que encontramos esta frase. Ahora, hay veces que tenemos la misma historia en 2, incluso en algunas ocasiones 3 evangelios. Por lo tanto, no hemos visto 16 mensajes sobre esta frase, hemos visto 10 hasta el momento. Y hemos visto cómo esta frase es una forma que Jesús utiliza para llamar la atención, para decir, oye, lo que estoy diciendo aquí es importante, prestad atención. Por lo tanto, quiero llegar aquí al final y decir, ¿qué es lo que era tan importante para nosotros en cuanto a escuchar? Y así volver a repasar estos pasajes que hemos visto desde el mes de enero hasta la semana pasada. Por lo tanto, es importante oír que, pues mi primer punto es importante oír algo que realmente no agrada. El pasaje en cuestión es este pasaje en el Evangelio de Marcos, donde Jesús enseñando dice estas palabras. Dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Qué interesante este mensaje que da Jesús. Dice, los judíos entendían que había carne inmunda y carne limpia, cosas que no se podía comer y cosas que sí se podía comer. ¿Y qué pasaba si comías algo que no se podía comer? Para un judío, ¿qué pasaba si comías algo de cerdo? La respuesta es, tú quedas contaminado. Y con ese pensamiento, ellos habían ido construyendo una visión del mundo que realmente el gran peligro para la santidad está fuera del hombre. Y hay que tener cuidado que nada inmundo entre en mi vida y así estoy bien. Y Jesús, como hace en muchas ocasiones, toma el mundo judío y lo invierte sobre su cabeza y dice, no habéis entendido. No es lo que está fuera
lo que contamina al hombre. Ahora, tenemos que parar. Estaba diciendo que en el Antiguo Testamento la ley se había equivocado y que no era un problema, que no está diciendo esto. Más bien entendemos que todo esto tenía su propósito. No obstante, ellos habían simplificado de tal forma que casi imaginaban que ellos estaban bien, siempre que se guardaban de no comer lo que no tenían que comer, de lavar bien las manos antes de comer, de hacer por lo menos un esfuerzo de guardar los mandamientos, estaban bien. Es como el joven que vino a Jesús y dice, Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y cuando Jesús le dice, bueno, tú sabes los mandamientos, el joven contesta, sí, todo esto lo he hecho, pero aún me falta algo más. Su misma conciencia le estaba condenando, mostrándole que necesitaba algo que no tenía en su vida. Y Jesús le extiende la invitación. Vete, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme a mí. Como he dicho muchas veces, la salvación no se encuentra en vender las posesiones para dar a los pobres. La salvación no se encuentra en lo que nosotros podemos hacer para impresionar a Dios. Hay todavía, tristemente, millones de personas en este mundo que tienen esta mentalidad, que de alguna manera puedo hacer algo que le va a impresionar a Dios de tal forma que Dios me escoja para estar en su equipo, tan impresionado conmigo. Pero este joven, Jesús estaba extendiendo la invitación para decir, sígueme a mí. Yo estoy donde se encuentra la salvación. Y este joven se fue triste porque amaba más sus posesiones que a Jesús. Él quería la vida eterna, pero quería la vida eterna manteniendo su vida y todo lo demás que tenía. Y cuando Jesús le llama a vaciarse a sí mismo, a negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguirle, no estaba dispuesto a hacerlo. La salvación se encuentra en Cristo, pero la salvación es necesaria porque realmente tenemos un corazón contaminado, un corazón que no está preparado para venir a Cristo. El gran peligro no está fuera de nosotros, el gran peligro está dentro de nosotros. Somos pecadores ante Dios. Y Jesús da esta enseñanza y dice, oye, escucha esto bien. Y hoy por hoy estamos todavía en un mundo donde se sigue rechazando este mensaje. Se sigue rechazando el pensamiento de que somos pecadores, que necesitamos a Dios. Queremos todos vernos como, bueno, soy básicamente una persona buena. Yo no intento hacer daño a nadie. Incluso, si puedo ayudar a una persona, lo hago. Y nuestro mundo está lleno de personas que creen que realmente estoy bien. Realmente me guardo de lo que me podría contaminar desde afuera y estoy bien. Y el mensaje de Jesús es, no estás bien. Nadie quiere escuchar esta palabra cuando vas al médico. Vas al médico y si el médico te dice, estás mal, pues nos da pensamiento que no queremos escuchar eso, ¿no? Pregunto, ¿significa entonces que no vamos al médico? Os digo, yo no quiero que mi médico me diga eso, pero si alguien me lo tiene que decir, prefiero que sea mi médico, alguien que puede hacer algo en cuanto al problema que tengo. Por lo tanto, empiezo con este punto que a primera vista, digo, es algo que no agrada. No es un mensaje que nos hace sentir, ay, qué bonito escuchar este mensaje. No, pero es un mensaje necesario que tenemos que escuchar. No solamente sobre la condición humana, pero también sobre el juicio. ¿Recordáis cuando hablamos de este tema? Hablamos de la luz, la lámpara.
El pasaje dice, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Comentamos cuando miramos este pasaje que en otra ocasión Jesús usa la misma imagen para esa mujer que pierde una moneda y enciende la luz para buscar. También Jesús utiliza el mismo lenguaje para hablar del testimonio del creyente. Nos ha puesto el Señor como una ciudad puesta sobre una montaña para que alumbre nuestra luz al mundo. Pero aquí el Señor tiene en mente otro tema. Es un tema de juicio. El Señor ve todo lo que hay en tu corazón. ¿Qué tal nos parece esto? Si alguien supiera cada pensamiento que pasa por tu corazón, ¿cómo te sentirías ante esta persona? Habéis visto las películas, ¿no? He visto esa historia en varias diferentes películas, ¿no? Alguien que puede escuchar los pensamientos de los demás y así de esta forma manipula a los demás y consigue todo lo que quiere porque escucha perfectamente lo que piensa la gente. Pero hay alguien que escucha todos los pensamientos de tu corazón. Alguien que tiene ojos que penetran hasta lo más profundo de tu ser. Y dice Hebreos que no hay nada escondido ante él. Todas las cosas están desnudas ante sus ojos. Ese pensamiento no es algo que es muy agradable, ¿no? Porque sabiendo nosotros lo que hay en nuestro corazón, lo último que queremos es que otra persona sepa lo feo y profundo de nuestro corazón. Y sin embargo, ya lo sabe. Hay un Dios que juzgará a cada ser humano. Y será un juicio raro, porque no habrá defensa en ese juicio. ¿Qué le vas a decir al juez que todo lo sabe? Es imposible defenderse, es imposible, pero es que siempre tenemos el pensamiento, ¿no? Que hacemos algo mal, pero no quisimos hacer daño a nadie. Pero si lo que está en juicio aquí no son nuestras acciones, sino lo que son los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿qué defensa hay ante este juez? Un juicio sin testimonio, condenación directa. Imagino que lo mejor que puede pasar en esas situaciones es que saltemos todo y que vayamos directamente a la sentencia. No quiero escuchar más. No quiero que se presenten más pruebas contra mí. Culpable, lo digo ya. Terminamos ese juicio. Eso no es algo que queremos escuchar, pero oye, si tienes oídos y estás escuchando estas palabras, presta atención, porque hay un Dios que lo sabe todo. Él lleva la lámpara y esa lámpara arroja luz sobre la condición del corazón humano. Ahora empezamos en el sitio más feo, ¿no? Empezamos con algo que no es agradable, algo que no queremos escuchar. Pero continuamos con algo que sí que merece la pena escuchar, que hay buenas noticias. Si recordáis cuando miramos este pasaje de Mateo 11, Jesús estaba hablando de Juan el Bautista. Y Juan era grande. Juan era el mayor de todos los profetas. Él es el profeta Elías que venía para preparar el camino para el Mesías. Él es el que volvía el corazón de los padres hacia los hijos. Es el más grande de todos los profetas. No obstante, ¿qué es lo que dice Jesús? Dice, pero sí, él está preparando el camino ante el Mesías, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. Lo que Jesús está haciendo en este pasaje es enfocar nuestra atención no en lo que nos llama la atención. Juan llamaba la atención. Un hombre vestido así como se vestía, pues en ese cuero, el que bebía
comía, no sé, miel, langostas, no langostinos, sino saltamontes. Y decías, ¡guau! Vaya hombre. Ese hombre, ¿no? Que es un hombre curioso. Estoy seguro que iba la gente, quizás no tanto para escuchar el mensaje, sino para ver ese personaje tan peculiar que estaba ahí en el desierto predicando este mensaje. Y Jesús dice, no pierdas de vista lo que realmente importa aquí. No es Juan, es el que viene detrás de Juan. Por eso puse eso de reconocer al rey. Y decir, el que reconoce al rey llega a ser incluso más grande que el profeta más grande aquí en esta tierra. El pensamiento no es para rebajar la postura de Juan, sino para decir, Juan es grande, está haciendo lo que Dios lo ha llamado a hacer, pero cuando estemos nosotros sentados en el reino de Dios, el más pequeño de este reino será mayor que Juan. Esto es lo que nos espera por delante. Esto es lo que el Señor tiene para ti y para mí. Un día estaremos ya cambiados, transformados de este cuerpo de pecado y estaremos en la presencia del Señor gozando de una comunión eterna con Él. Y el mismo Juan diría, yo también me apunto para eso. Juan era un pecador. Juan era grande, pero era un pecador. Y sin embargo, a los que reconocen al Rey, el Señor tiene algo maravilloso para ellos. ¿Y qué es eso de reconocer al Rey? Sino recibir al Rey. Si recordáis cuando hablamos de esta parábola, esa parábola famosa del sembrador que salió a sembrar y las semillas pues iban cayéndose en diferentes sitios. Y el Señor habla de la semilla que cayó junto al camino. Ahí en el camino donde pisaba la gente y la tierra era dura. Y esa semilla se quedaba ahí sobre la tierra y venían los pájaros y se llevaban la semilla. Y el Señor explicaba esa parábola a los discípulos y decía, hay los que no quieren recibir al Rey. Yo he venido y hay personas que la semilla, esa invitación al reino, ahí se queda y Satanás dice, no se queda mucho tiempo, voy a arrebatar esa semilla para que no tenga oportunidad de germinar y crecer. Pero el Señor habla de dos tipos de tierra más que son interesantes. Habla de pedregales. Esa tierra, no simplemente tierra con piedras. Cuando viajamos hacia el interior de España, claro, pasas campos y campos de trigo. Y lo que siempre me llama la atención es que los campos, por lo menos en la zona central de la meseta, en los alrededores de Madrid, no es tierra de esta que dice, pones las manos y sacas tierra. A veces cuando vas y justo han cosechado, entonces ves el campo, dice, ¿qué están plantando aquí? Piedras. Porque está llena la tierra de piedras. Y quizás nosotros que somos más de ciudad imaginamos, ¿no?, que las piedras en la tierra son malas. Pero esa no es la tierra, porque yo entiendo que se puede plantar muchas cosas y aunque haya piedras, las cosas pueden crecer. Está hablando de esta piedra que está debajo de la tierra. Y cuando las raíces de la planta empiezan a bajar, buscando la profundidad y la humedad de la tierra, chocan con roca. Y las raíces empiezan a extenderse buscando la forma de poder profundizarse al otro lado de la roca, y la roca continúa y continúa hasta el punto que esa planta no tiene raíz en sí. Y cuando sale el sol, la planta no puede aguantar el sol porque no tiene raíz en sí. El Señor hablaba de personas que recibían al Rey con gozo hasta que llegaba el momento en que se chocaban los planes de Dios con sus propios planes. Y esas personas que no tienen raíz en sí, al final empiezan a sufrir bajo el sol y la planta nunca llega al momento de dar su fruto.
Hablo de otra tierra donde también estaba la semilla de la cizaña o de las matas, de las malas hierbas, las cuales crecen juntamente con el trigo, pero tristemente empiezan a ahogar lo que es el trigo y el trigo jamás produce su fruto. Y Jesús hablaba de personas que tenían pensamiento de añadir a su vida Cristo. Como que me gusta mi vida, pero pues hay lugar para uno más. Venga, Cristo también. Y eso no funciona. Cristo no está para entrar en tu vida y también formar parte, sino que Cristo quiere reinar en el corazón. Y por lo tanto tenemos ese pensamiento del afán, de las riquezas y de estas cosas que vienen y ahogan la palabra que está creciendo en el corazón de la persona. Todo esto es ejemplo de lo que no es recibir al Rey. ¿Y qué significa recibir al Rey? Jesús habla de la semilla que cae en buena tierra y echa sus raíces hacia abajo, empieza a crecer hacia arriba y hay fruto. Hay evidencia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos da una lista de todas las cosas que tenemos que hacer y estoy intentando hacer todo lo que me dice aquí en la Biblia para intentar ser buena persona. Eso no se llama fruto. Eso se llama fachada. Y esto se ha probado en todas las religiones humanas. Las religiones humanas siempre tienen una lista de lo que puedes hacer y de lo que no puedes hacer. De lo que debes hacer y de lo que, si realmente quieres ser alguien importante aquí, te vas a esforzar por hacer. Y sin embargo, Cristo es el único que dice, venid a mí los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. ¿Descansar cómo? Porque el Señor pone su Espíritu Santo dentro de la persona que confía en Él. Y el Espíritu Santo es el que empieza a obrar fruto en la vida del creyente. ¿Sabes que he plantado algunas cosas? Y como sabéis, algunas cosas con éxito y muchas cosas sin éxito. Pero las cosas que han tenido éxito, las que han aguantado más de 2 o 3 meses, es curioso notar que el fruto es algo automático. El naranjo que tengo delante de casa, que es mi árbol favorito del mundo, porque prácticamente no le tengo que hacer nada. Sí que intento poner un poco de ceniza para evitar que las hormigas se pongan ahí en todo el árbol, pero no le hago casi nada. Tengo que confesar que le doy poco agua, que tendría igual que darle más agua. Pero qué buen árbol. Es que todos los años ahora están haciendo, empiezan a salir cosas de ese color verde impresionante y dentro de poco habrá flor. Si venís a casa vais a notar al entrar en casa el olor del azahar y de repente veremos pues algunas abejas que están alrededor del árbol. Ya pronto, entrando en verano, vamos a ver naranjas verdes. Ahora, yo sé que suena raro decir naranjas verdes, pero aunque sean verdes, son naranjas. Es complicado. Y para Navidad tendremos, Dios mediante, una cosecha. Pero digo todo esto para decir eso. Yo no veo al árbol sufriendo por producir naranjas. El árbol no está ahí diciendo, es que viene la lluvia, el sol y hay fruto en el árbol. Y así es el plan de Dios para nuestras vidas también. El Señor ha puesto su Espíritu Santo en nosotros y el que recibe por fe debe empezar a ver que hay fruto en su vida. Ahora, eso no quiere decir que no tenemos que huir de la tentación, que no tenemos que estar en la palabra. No quiero decir que no hay ningún esfuerzo humano, pero quiero decir que
no tenemos que estar agobiados, sufriendo, a ver si estoy haciendo suficiente para impresionar a Dios. Porque si Dios ha puesto su Espíritu en nosotros, el Espíritu debe estar guiando nuestras vidas para producir fruto. Y eso es un mensaje precioso. Esas son las buenas noticias que tenemos en la palabra, que el que reconoce su condición de pecador ante Dios puede recibir al Rey y encontrar una relación real con Él, que me lleva a comparar un momento lo que será aquel día de juicio para los que pertenecen al Rey comparado con los que han rechazado al Rey. Hace un momento comenté lo que sería estar en ese juicio y decir, se acabó ya. ¿Dónde firmo? Para decir que soy culpable. Por favor, no saques más de mi pecado. Estoy avergonzado ya. Eso es lo que entiendo que la Biblia describe como toda rodilla doblando ante el Rey, toda lengua confesando que Jesús es Señor. Pero los que hemos recibido al Rey en ese momento estaremos allí gozando. ¿Por qué? No porque nunca haya habido malas intenciones en nuestro corazón, porque tenemos que reconocer que ha habido y más allá de lo que queremos admitir que es verdad, sino porque todos nuestros pecados están bajo la sangre de Cristo. Y por lo tanto, cuando se abren los libros para juzgar a los demás, para nosotros se abrirá otro libro, el libro de la vida. Y los nombres inscritos en este libro, los pecados suyos están bajo la sangre de Cristo. Y por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Yo estoy deseando ese día de juicio. Que venga ya, porque yo tengo las buenas noticias. Mis pecados están perdonados. No porque yo soy pastor o porque vengo a la iglesia o porque hago muchas cosas buenas. Mis pecados están perdonados porque murió el Hijo de Dios en mi lugar en la cruz. Y esa es una buena noticia que tengo que decir, oye, merece la pena escuchar esa noticia hoy. Escucha, si tienes oídos y estás escuchando algo, presta atención a lo que significa estar en Cristo. Y luego quiero hablar de la importancia de oír para perseverar, porque es muy importante que entendamos que lo que escuchamos nos puede ayudar a perseverar y continuar en lo que es lo correcto. Este pasaje de Mateo 13 nos habla de nuestro enemigo. Recordáis que hablamos de esta parábola de aquel hombre que sembró su campo con buena semilla y por la noche vino un enemigo sencillamente con el deseo de fastidiar y sembró la cizaña entre el trigo. Los siervos se dieron cuenta más adelante cuando empieza a crecer y uno notando, mirando bien las plantas, dice, eso no es trigo. Tenemos expresiones hasta el día de hoy en el castellano. Se habla de, no es trigo limpio. Ese pensamiento de una persona es falsa, no es trigo limpio. Y ahí ven esa cizaña entre el trigo y van al Señor y dice, mira lo que ha pasado. Y su Señor dice, esto lo ha hecho nuestro enemigo. Señor, vamos e intentamos arrancar. Y el mensaje es, no, dejad que crezcan juntos. Y en el momento de la cosecha se hará definitivamente esa separación y habrá juicio para lo que es cizaña y para lo que es trigo entrará en mi granero. Hablamos de esta historia porque esta historia no intenta enseñar que Dios no pudiera hacer juicio ahora mismo, en este momento. Dios podría hacerlo. Dios sabe perfectamente las intenciones del corazón de cada cual. Por lo tanto, Dios podría ir en este mismo momento y reconocer quién es cizaña y quién es trigo. Y ahí por la calle podría ir sacando a las personas en el instante, llevándoles a su castigo eterno.
la parábola no enseña que el Señor no pueda hacer eso. La parábola enseña que Él tiene otro propósito y Él está esperando, porque lo que no puede demostrar la parábola es la realidad espiritual, que lo que hoy en día es cizaña, tú no sabes si mañana va a ser trigo. Y eso es algo precioso cuando paramos a pensar en esto. Lo que hoy en día es una mala hierba que está estorbando, Dios puede tomar esta vida y transformarla, y mañana puede ser trigo limpio. Solo tenemos que pensar en una figura como el apóstol Pablo. En un momento, el apóstol Pablo era cizaña, pero su único propósito en la vida era perseguir a los que seguían a Cristo. Y el Señor tomó esta cizaña y lo convirtió en trigo. Y nos tenemos que preguntar, ¿cuántas más personas que hay por la calle? Igual, personas que trabajas con estas personas que tú conoces, un vecino, y hoy por hoy igual te maldicen, se ríen de ti, pero Dios no ha terminado la historia y puede que Dios cambie el corazón de estas personas. Pero es importante que nosotros nos demos cuenta de que tenemos un enemigo y es un enemigo malo. Es un enemigo que fastidia, busca fastidiar. Sembrando cizaña en medio del campo, él pensaba que iba a fastidiar a este hombre que tenía el campo lleno de trigo. Y sin embargo, tenemos que reconocer algo. Tú no puedes fastidiar a Dios. El pasaje que comenté, Apocalipsis 13, nos habla, bueno, es la última vez que encontramos la expresión, el que tiene oídos, oiga. ¿Y en qué contexto encontramos esa frase? En el contexto de anticristo. Entiendo que ya estamos yendo hacia el futuro, ese momento en que se presentará anticristo. Ya establecerá una imagen y los pueblos del mundo adorarán esa imagen. Pero nos dice que en ese momento tendrá autoridad para perseguir a los que no adoran la imagen. Dios le da permiso a esta figura hacer daño a los que quieren seguir a Dios. Es un misterio para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué daría Dios permiso a Satanás a luchar contra nosotros? Bueno, en ese pasaje está hablando de aquella generación en ese momento que estará en la tierra, que si entiendo bien la profecía, nosotros no estaremos ahí, estaremos en la presencia del Señor, pero tenemos que ser honestos. Ahora mismo, Satanás tiene hasta cierto punto permiso para también hacer nuestras vidas complicadas. Leemos la historia de Job y decimos, Dios, ¿por qué le das permiso a Satanás hacer tanto a Job? Es un misterio. Tenemos un enemigo y ese enemigo tiene cierta capacidad de luchar contra nosotros. Pero precisamente es por eso que el Señor dice, oye, ¿me estás escuchando? Escucha esto bien. Hay alguien que está intentando hacer eso. Tenemos un gran enemigo. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Pues lo que tenemos que hacer es pedir fuerzas al Señor y seguir haciendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Sí, tenemos un enemigo, ¿vale? El Señor nos advirtió, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Aunque tengamos un enemigo, Él no ganará la victoria sobre nosotros. Hay victoria en Cristo Jesús. Y eso es un mensaje que tenemos que escuchar. ¿Vamos a experimentar tentaciones? Sí. ¿Vamos a tropezar en algunas de estas tentaciones? Sí. Pero ¿qué tiene que hacer el justo? El justo tropieza, pero vuelve a levantarse y anda en el poder de Dios. Y hermanos, es un gran mensaje para nosotros que tenemos que escuchar. Y finalmente,
quiero terminar con esta imagen que hablamos hace unas semanas sobre la sal. Ese pensamiento de que somos sal. El Señor nos ha puesto como sal en esta tierra. Esas palabras, buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. Y ese pensamiento de que Dios tiene un propósito para nosotros en esta tierra. Podemos ser un testimonio para Él. Podemos sazonar este mundo para dar un sabor a Dios. Y la pregunta es, ¿estamos cumpliendo este propósito? Satanás precisamente desea tener permiso para poder tentarnos, para llevarnos al punto en que estropea nuestro testimonio. Y lo que es más, Satanás, después de hacernos caer, siempre juega la siguiente carta, que es, ya que has caído, nunca vas a ser útil. Dios nunca va a poder hacer nada más contigo después de lo que tú has hecho. Y esa mentira de Satanás la ha estado gastando él durante siglos y siglos y milenia y milenia. Y tristemente todavía hay creyentes que creen esa mentira, que ya no hay esperanza para mí. He cometido errores que ya Dios no puede usar mi vida. Y lo que consigue Satanás con esa mentira es intentar hacer que nosotros seamos insípidos en nuestro andar por esta vida. Y sin embargo, la sal verdadera no tiene nunca que perder su capacidad de sazonar. Y Dios nos ha llamado a ser sal, con nuestras imperfecciones, con nuestros fracasos. Y podemos ser un testimonio, porque ¿sabéis qué? No hay nadie perfecto. Todos vamos a tropezar. Y si tropezamos y el Señor nos perdona y nos levantamos, seremos de bendición enorme para el que viene detrás, que también ha tropezado. Podemos nosotros también animarle a levantarse. Podemos mirar atrás a uno que va camino a tropezar sobre la misma piedra que nosotros tropezamos y podemos ayudarle, animarle para que no tropiece en esta piedra. El Señor siempre tiene un propósito para nosotros. Oye, ¿tienes oídos? ¿Estás escuchando lo que estamos viendo en esta mañana? Porque es increíblemente importante. Terminamos estos mensajes en el libro de Apocalipsis viendo cómo en cada carta a las iglesias Cristo dice estas palabras: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y todas las iglesias, las 7 iglesias de Apocalipsis, las podemos dividir en 2 grupos. Tenemos las iglesias que están en auge, están realmente haciendo lo que Dios los ha llamado a hacer. ¿Son perfectas? No. El Señor tiene palabras fuertes para casi todas las iglesias. Hay siempre algo que se puede mejorar. Pero vemos iglesias como la iglesia de Esmirna, donde el Señor resalta su fidelidad. Eran fieles al Señor, a pesar de las persecuciones. Como la iglesia de Pérgamo, donde el Señor resalta la pureza. Y esa iglesia que deberían ser puros en cuanto a la doctrina. Tiatira, como sus obras posteriores eran mayores que las anteriores. Y el Señor anima a que sigan creciendo. O la iglesia de Filadelfia, donde el Señor había abierto una puerta para ellos que nadie podía cerrar. Y el Señor les anima a pasar por esta puerta, a aprovechar las oportunidades que tenían. Pero también, tristemente, hemos visto iglesias que estaban en declive. Iglesias como la de Éfeso, donde, intentando hacer lo correcto, habían abandonado el primer amor. He hablado aquí de un amor desviado, porque ahí estaban
Se les había escapado de las manos lo que era más importante que cualquier otra cosa. También hablamos de Sardis y Laodicea, esa iglesia que estaba muriéndose, a pesar de tener buena reputación, a pesar de pensar que ellos tenían todo, la verdad es que estaban muriéndose, muy parecido a Laodicea, que eran ricos y no sabían que eran pobres, porque realmente ni eran calurosos ni fríos, eran tibios. Y el Señor llama la atención a estas iglesias. Pero esas iglesias al final, ¿qué son? Esas iglesias son sencillamente el conjunto de cristianos. Por lo tanto, vuelvo a este pensamiento de lo que hemos visto. El que tiene oídos, escucha bien ese mensaje. Porque tenemos que buscar ser fieles, puros, crecer en el Señor, aprovechar las oportunidades que Dios nos ha dado. Si cada uno de nosotros estamos haciendo esto, esta iglesia, esa iglesia cristiana bautista del Valle de Petrer, va a estar una iglesia en auge. Vamos a ir creciendo. No digo sencillamente en números. No es cuestión de, a ver, cuántas sillas vamos a tener llenas, sino que digo lo que es más importante, una iglesia donde se nota la presencia del Señor, donde las personas que andan por las calles de Petrer y Elda y Novelda y Villena y Monforte, que reconozcan que aquí hay algo diferente, hay realmente una obra de Dios en los corazones. Y eso es lo que yo deseo. Yo deseo más que cualquier otra cosa que el Señor obre en nosotros para que podamos seguir fieles a Él. Y me da un poco de miedo que podríamos nosotros, sin darnos cuenta, empezar a perder el primer amor de esa iglesia, empezar a morir, empezar a volver tibios. Y aunque tengamos todas las sillas llenas, podríamos estar en declive y quizás engañándonos a nosotros mismos pensando que vamos bien, mira cuánta gente hay. Y la única forma que vamos a evitar ese peligro tiene que ver con lo que tú haces mañana en tu casa. Depende de lo que el martes, lo que tú haces en tu relación personal con el Señor. Por lo tanto, quería volver a repasar estos pasajes y traerlo todo a este punto para poder animarnos a decir, Señor, tengo oídos. A ver, lo he puesto aquí. Yo tengo oídos, pero ¿realmente estamos oyendo? Señor, te quiero oír en cuanto a esto porque es tan importante. Hoy pregunto, ¿has recibido al Rey? Quizás estás aquí sentado, escuchando, ya conoces a las personas aquí y tienes relación con personas y piensas, estoy bien, pero pregunto, ¿estás bien con Cristo de verdad? ¿Realmente tú formas parte de este reino? Lo pregunto porque en la parábola del sembrador, al principio todas las semillas parecían iguales. Y había crecimiento en esa tierra pedregosa. Había crecimiento entre las malas hierbas, igual que había en la buena tierra. Solo Dios sabe la condición de tu corazón, pero tú también puedes saber la condición de tu corazón. ¿Realmente perteneces al Rey? Si no estás seguro, no te vayas de ese sitio sin tener esa seguridad de que efectivamente tú perteneces al Rey y tu vida tiene al Espíritu Santo que produce fruto en tu vida. Pero si conoces al Rey, pregunto, ¿estás cumpliendo el propósito del Rey?
realmente hay fruto en tu vida y estás siendo sal aquí en esta tierra para el Señor. Hemos escuchado muchas cosas importantes en estos meses, en estos mensajes. Pues vamos a hacer buen uso de lo que hemos escuchado. Padre, te doy gracias por este mensaje de tu palabra. Te doy gracias por todo lo que hemos visto en estos mensajes. Y ruego, Señor, que cumplas tu propósito en nosotros. Sentimos en el corazón ese deseo de acercarnos más a ti. Señor, te necesitamos. Así que venimos ante ti pidiendo que cumplas tu propósito en nosotros. Eso lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.